No es un tabú, no es un secreto, pero sí hay que mirar los aspectos de una manera holística, sistémica. Soy ingeniero agrícola de la Universidad Nacional, pero también ejerzo como si fuese ingeniero agrónomo, son dos carreras muy similares. Y la verdad que respeto mucho a mis compañeros, pero siempre los invito a indagar y a trabajar en el tema orgánico. Llevo 15 años trabajando, motivando la agricultura orgánica. Produjimos la primera uchuva que llegó a Alemania en el año 2009, orgánica, que salió de Colombia. Estuvimos en 2011 y 2012 en Suiza y en Berlín en la feria logística y representando el país en temas orgánicos, pero de nada sirve salir a comercializar un mercado que está ávido por alimentos orgánicos si no tenemos un desarrollo tecnológico. Entonces dije, no, hay que trabajar en la parte orgánica desde la base, desde los agricultores. ¿Qué pasó en cierto momento que trabajé en Flores, por allá en el año 2000? Fui a visitar una familia con la trabajadora social. Solamente era pasante de una prestigiosa empresa de flores. Ok, ¿qué fue lo primero que me encontré? Los nietos, uno de los nietos con malformaciones genéticas. Ese día dije, acá me detengo de la producción química con flores y empiezo a trabajar la agricultura orgánica. 15 años después, obviamente he conocido investigadores, profesionales, agricultores que ya están mirando de una manera diferente la agricultura. Les digo, los productos, los insumos que hemos utilizado son de empresas colombianas. Colombia es un gran país productor de insumos biológicos, de insumos para la agricultura. ¿Qué hicimos, por ejemplo, en Suezca? ¿Y qué hicimos en Sopó? Básicamente, trabajamos mucho leguminosas, leguminosas de clima frío y leguminosas de zona cálida para cultivos como cítricos, limón, mandarina, naranja, etc. Pero entendemos que las leguminosas necesitan un tiempo. Si tú quieres sembrar un cultivo de hortalizas en clima frío, un cultivo de uchuva, un cultivo de gulupa, granadilla, etcétera, y tienes planeado hacer la siembra, piensa 3 meses y medio después y dale un tiempo al suelo. Un análisis de suelo microbiológico, entender cuál fue el historial, llevar un buen registro de trazabilidad desde que empieces a trabajar, hacer inoculaciones, como hicimos con diferentes tipos de microorganismos. Hay por lo menos más de 10.000 cepas solamente de tricoderma. Tricoderma es un hongo antagónico que destruye el cáncer del suelo, que se llama como Fusarium. Yo fui parte de la aplicación de telones C17 de Dow, un producto realmente tóxico para el suelo. En el año 2000, una hectárea costaba 18 millones de pesos la desinfección, entre comillas. ¿Qué hacía ese producto? Se aplicaba al suelo y simplemente mataba microorganismos buenos, pero también el agente patógeno Fusarium. Pero el Fusarium regresaba posteriormente, porque la hierba mala, entre comillas, nunca muere, por así decirlo. Pero ¿qué hay que hacer? Fortalecer los suelos con microorganismos, pensar muy bien el balance carbono-nitrógeno. Recuerden que hay dos ciclos, carbono y nitrógeno, y debes tener una relación adecuada en el suelo. Ok, los suelos de Suezca, los suelos de zonas mineras tienen demasiado carbono, tienen demasiado potasio, magnesio. Son elementos que puedes quitar de la fertilización. Y vas a encontrar, como lo hicimos nosotros, que mediante el uso de leguminosas, la inoculación, que puede ser, digamos, puedes realizar unas 3 o 4 inoculaciones en el año, dependiendo. Puedes utilizar lactobacillus, puedes utilizar diversos tipos de bacterias. Te digo yo, de casas colombianas, no es necesario ir afuera. Colombia tiene, es más, una de las empresas en la que hicimos unos desarrollos para la gobernación de Cundinamarca, pues resulta que el principal comprador está aquí al ladito, en Perú y en Ecuador. Y si tú miras, ahorita Ecuador está negociando contenedores completos de banano orgánico. Y nosotros aquí simplemente enceguecidos produciendo banano químico. Mientras que nuestros amigos peruanos ya tienen, ecuatorianos ya tienen producciones orgánicas sostenibles. En Ecuador, el cacao. Hay asociaciones completas de 150, 200 agricultores que ya tienen certificaciones en cacao orgánico. Por ejemplo, ellos son los principales compradores de las empresas que producen en Colombia. ¿Qué pasa allí? Entonces, primer trabajo que se hace, entender el suelo, mirar el historial, revisar obviamente un análisis químico,
físico, pero también microbiológico. Ahí es donde la profesora tiene gran razón, porque si tú vas a evaluar solamente un microorganismo, por ejemplo, bacterias nitrificantes, te cuesta 120.000 pesos ese análisis de esas bacterias. Y si tú quieres hacer 10 análisis, ya estamos hablando de 1.000.000 de pesos. Hay metodologías que la profesora ha desarrollado que esperamos poderlas tener muy seguramente implementadas en Colombia para poder soportar estos resultados que ella visualizó y que ella observó y que verificó también en laboratorio, pero de una manera más económica. Ok, ¿qué viene después? Entonces, desde la misma propagación también se puede hacer inoculación. Desde la misma propagación puedes empezar a utilizar humus de leonardita, puedes empezar a utilizar humus de lombriz roja californiana, humus líquido, humus sólido, etc. Y descartas totalmente herbicidas. Les cuento algo. Hace unas 4 semanas salió una investigación de una universidad francesa, de una universidad austríaca. ¿Y qué dijeron ellos? Ok, 2 insumos que se utilizan en la agricultura ya tienen una correlación directa con Alzheimer. ¿Cuáles son esos 2? Paraquat y Mancozeb. Paraquat básicamente se utiliza como herbicida. Lo utilizan mucho en la producción de papa. Se utiliza mucho en la sabana de Bogotá. Mancozeb es un protectante económico que todos los agricultores utilizan por lo menos una vez o 2 veces en el ciclo de cultivo. Ok, en Francia ya encontraron relación de esas moléculas, ojo, que son solamente herbicidas y insumos, digamos, fungicidas, es decir, para atacar hongos, que tienen una relación directa con Alzheimer, ¿sí? Y hemos visto que los casos de Alzheimer se han incrementado en Colombia. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Cundinamarca donde encontraron relación del cáncer en agricultores de la zona del Sumapaz, es decir, toda la zona de Fusagasugá, Tibacuy, Pasca, son zonas productivas espectaculares, pero donde los agricultores han venido enfermando, Si son ellos los que se enferman, imagínense qué pasa con los alimentos que llegan a los hogares. Entonces, después de hacer un trabajo de leguminosas, un trabajo de labranza mínima o labranza cero en algunos casos para suelos oscuros, hay que identificar físicamente el perfil de suelo. No es lo mismo trabajar con un suelo arcilloso que con un suelo franco, por ejemplo. Entonces defines cuál es el tipo de preparación que quieres hacer, realizas la siembra de las leguminosas. En este caso yo la mezclé con una proteína, con avena forrajera, para darle esa proteína al suelo. ¿Y qué me decía el agricultor? No, venga, ingeniero, pero eso para las vaquitas, ¿cierto? Es más, ya habían cortado un pedazo en otro ejercicio que había hecho en el 2020. Cuando llegué a hacer la visita, resulta que el agricultor dijo, no, ingeniero, ya, miren, ya cortamos la avena, ya cortamos la vicia. Ah, bueno, ¿y dónde está? No, se la dimos pues se la dimos al ganado. Luego no era para eso. Hombre, no, es para alimentar los microorganismos. Porque puede que tú hagas una inoculación, pero necesitas alimentar los microorganismos. Un dato importante, con los insumos que hemos mostrado hace un momento, tú puedes tener hasta un 25% menos de fertilización. Y es allí donde las tablas de extracción, que se han estudiado con gran esfuerzo, por supuesto, posiblemente haya que reevaluarlas. Y eso es un dato súper importante. Es más, en algunos ensayos que hice en 2020 y 2019, encontré que se podía reducir ciertos fertilizantes, o digamos, ciertos nutrientes, hasta en un 40 o 50%. Eso realmente puede cambiar no solamente la contaminación de los suelos, sino empezar a utilizar otro tipo de fertilización, ¿sí? Ahora, posteriormente, y volviendo al tema de la preparación de los suelos, del alistamiento, una vez que está el abono verde, lo metes al suelo. Lo cortas, dejas que se descomponga por unas 2 semanas y lo incorporas al suelo. Posteriormente, realizas otra inoculación y haces el proceso de siembra normal. ¿Qué hemos encontrado? Tú sabes que las leguminosas pueden producir, digamos, desde 150 hasta 300 kilogramos hectárea año de nitrógeno, ¿cierto? Pero además, el suelo normalmente tiene fósforo, mucho fósforo.
Entonces, ciertos cultivos suben el fósforo, y eso lo viene a Alemania, el diente de león. El diente de león te ayuda a subir el fósforo, porque es poco móvil, no se mueve tanto. Pero además de eso, los microorganismos solubilizan el fósforo. Les digo, en los cultivos de flores yo utilizaba ácido fosfórico, ¿de acuerdo? 40, 50 partes por millón en fertirriego. Una finca de 10 hectáreas fácilmente te costaba 4 o 5 millones semanales la fertilización, el fertirriego, ¿sí? Ok, en agricultura orgánica el ácido fosfórico evidentemente es prohibido, no se puede utilizar, pero además de eso productos como el superfosfato triple, productos como el DAP, por ejemplo, no se utilizan. ¿Y por qué no se utilizan? Porque tenemos otras alternativas, donde los microorganismos te ayudan a elevar la eficiencia, no solamente del fósforo que está allí presente en el suelo, sino también de elementos que vienen de rocas, de fuentes de minas, como por ejemplo la roca fosfórica, ¿cierto? Entonces, posterior a la siembra, hay que sostenerlo y vienen otras inoculaciones. En esa etapa vamos. Pero hemos tenido buenos resultados en diversos tipos de cultivos. Bueno, muchísimas gracias, Henry. Ya para finalizar, pues contarles que estamos